Entonces, hermano Alfredo, hermano Carmelo, usted va a ser el lector. Sí, pastor. Todos vamos a tener la Biblia abierta en 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 1 al 17. Usted va a ser el lector de todo, de todo. Gracias, ministro, por ese privilegio. Ok. Voy a pedirle al pastor Jorge Luis, va a leer la parte cuando habla el profeta Elí. La parte de que está ahí, en ese pasaje, usted va a hablar ahí, va a leer ahí. Y voy a pedirle a la hermana Yesenia que usted va a leer donde habla Ana. Pero quiero que nos metamos en ese pasaje. Que Alfredo haga una buena presentación como lector, el pastor Jorge haga como si fuera el sacerdote Elí, y la hermana Yesenia haga y hable con ese dolor que oraba Ana. Así que vamos a iniciar. Muy bien, empiece, hermano Alfredo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Primer libro del profeta Samuel. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Ramatayín de Sofán, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Yoroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todos los hijos, cada uno su parte. Pero Ana daba una sola parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te doy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar... No. Ahí va Ana. Espera. Ana. Pero Ana hablaba en su corazón solamente, se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, de espíritu. Perdóneme. Usted tiene que empezar a leer desde el 11. Es la oración de Ana. Ah, pero como el pastor leyó, bueno, entonces leemos desde el 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo declararé a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta ahí. Mientras ella estaba así reiteradamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón
y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ana, No, No, usted, pastor, usted tiene que decir. Elí. pero Ana, El 11, el entonces, 14, el 14. entonces le dijo Elí, No, habla el sacerdote Elí, habla el sacerdote Elí. Entonces le digo, usted. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ahora Y Ana sí, le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. tú sigas diciendo, pastor, y ella dijo, entonces, Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. usted dice, ella dijo, entonces yo Y hablo. ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ok, hasta ahí. Bueno, es un pequeño dramatizado, muy bien, gracias a Dios, se hizo bien. Los próximos los haremos mucho mejor todavía. Bien, resumiendo la lectura que acabaron de hacer mis amados hermanos, se trata de lo siguiente, que en tiempos en que los israelitas eran gobernados por los jueces, en un pueblo llamado Ramataim vivía una pareja, el Cana, que tenía dos mujeres, Ana, su primera esposa, y Penina, su segunda. Ellos vivían en este pueblo que estaba distante unos 20 kilómetros de Silo, que era donde estaba el templo. En ese templo estaba el profeta Elí, ya un anciano, y estaba acompañado de sus dos hijos, que eran también sacerdotes. Allí usualmente llegaban todas las personas a ofrecer los sacrificios. El Cana, con su familia, acostumbraba a cada año llevar al templo lo que iba a ofrecer en sacrificio. Y él iba con su familia. En uno de esos viajes llegó la familia al templo, pero sucedió algo. Ana se separa del grupo y se va a un lugar del templo. Y allí dice que ella, calladita, lloraba, solamente se le veía el movimiento de los labios, porque ella le oraba al Señor. Sufría mucho, porque la otra mujer, Penina, sí había dado hijos y Ana no tenía hijos. Y aquella otra mujer, pues, la insultaba, seguramente que le hacía, como decimos hoy, le hacía bullying por no haberle dado hijos a Elcana. Esto tenía entristecido a Ana. Y entonces ella le oraba al Señor y le decía, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y te olvidares y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres, mire con la fe que ella pide, mire con la fe que ella pide, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire con qué fe le estaba pidiendo. Se atrevió a pedirla con fe que era un varón, un varón. ¿Y qué dice? ¿Qué le promete? Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de la vida de ese hijo. Pero sucede que mientras Ana estaba orando, el sacerdote Elí la estaba mirando a la distancia. Y como la veía que hablaba sola, él pensó que estaba ebria, que había tomado quizás mucho vino antes de venirse.
Entonces se le acerca y le dices, ¿hasta cuándo vas a estar ebria, borrachita? Y ella le dice, no, nada de eso, sacerdote, nada de eso. No he bebido ni vino ni sidra. Lo que pasa es que mi alma está muy angustiada. Y he derramado mi alma a los pies de Jehová. Entonces Elí le dice, bueno, en paz, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido. Bueno, dice que pasado un año, siguiente año, el Cana vino de nuevo al templo a presentar lo que iba a traer de sacrificio, de ofrenda, pero Ana no vino. Ana se quedó. ¿Por qué? Porque Ana estaba ya atendiendo a su hijo que Dios le había dado. Y le colocaron por nombre Samuel. El nombre de Samuel significa pedido de Dios. Ella lo pidió y el Señor se lo dio. Ahora Samuel fue el profeta que Dios ya tenía preparado desde la eternidad para el trabajo que iba a hacer. Más adelante, cuando vayamos desarrollando la lección, vamos a ver que Samuel era un profeta ya provisto por el Señor. Ana entonces dice el relato, un poquito más adelante, que no lo leímos por que nos alcance el tiempo para desarrollar la clase. Dice que Ana, cuando el niño tuvo ya unos meses, dice que cuando lo destetó, es decir, cuando dejó de darle seno, lo trajo al templo y fue presentado. Y habla con el sacerdote Elí, le dice, yo soy aquella mujer que tú pensabas que yo estaba borracha. No, yo estaba pidiéndole a Dios por mí y aquí te lo traigo. Bueno, Samuel fue ungido por Elí y se quedó en el templo. Samuel creció en el templo. ¿Qué vemos en este pasaje, mis amados hermanos? En este pasaje vemos la fe, lo importante que es la fe. Pedir con fe. Ana pidió con fe. Ana no dijo, ay Señor, si quieres me das una niña o me das un varón. No, ni siquiera, no. Con fe le digo, si me das un varón, si me das un varón. Cuando nosotros, hermanos, lleguemos a la presencia del Señor, pidámosle con seguridad, pero no le vamos a pedir cosas superfluas que de por sí el Señor no nos las va a dar, ¿verdad? Pero pidámosles con fe lo que nosotros creemos de verdad que va a ser de bendición para lo personal, para la familia, para la iglesia. Bien. Samuel unge a el primer rey que tiene después de los jueces un periodo, eso lo vimos por ahí en una clase con el pastor Corrales, un periodo en que estuvieron gobernando los jueces, pero algunos jueces manejaron todo el pueblo de Israel, lo manejaron bien, otros no lo manejaron bien. Y entonces Dios tiene que colocar allí jueces. Ubíquense en la lectura, que no la vamos a leer porque es muy extensa, en Primera de Samuel 15, pero no vamos a leerlo porque es un capítulo bastante largo. Al final del libro de los jueces, se nos relatan que habían unos hechos espantosos que ocurrieron allá en la tierra prometida. Cada quien allí hacía lo que bien le parecía. Entonces, desesperado, le pidieron al Señor que les enviara un rey. Que eso era demasiado caos que estaban viviendo allí. Algunos jueces manejaban bien todo con autoridad, otros jueces no. Otros jueces cayeron en corrupción, como Sansón, que cayó en corrupción. Entonces, Dios escoge a un primer rey.
que es a Saúl, y Samuel lo unge. Pero aquí le coloqué yo a esta lección Saúl, el rey desobediente. ¿Por qué? Resulta que pasado un tiempo anterior, los amalecitas habían atacado al pueblo de Israel cuando pasaba por esos territorios. Lo atacaban. Y Dios lo sabía. Y Dios quería castigar a los amalecitas. Y entonces le dijo a Samuel, dile a Saúl que cuando tenga una batalla con los amalecitas, destruya todo. No deje todo. No deben tomar nada de lo que los amalecitas, lo que quede allí después de la batalla. Y Samuel le da esa razón a Saúl. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Tuvieron efectivamente una batalla con los amalecitas, pero Saúl se quedó con una cantidad de pertenencias que eran de los amalecitas, y aparte de eso dejó vivo al rey. Un rey que dice la escritura que era un rey malvado, el rey Agag. Lo dejó vivo, le perdonó la vida. Allí empezó la desobediencia de Saúl, ¿verdad? Dice que Samuel se le presenta a Saúl y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido a Dios? Y Saúl empieza a descargarse en otros. No, ellos fueron los que tomaron los animales y las cosas y todo. Yo no, como se dice, como dicen por ahí, eso fue a mis espaldas, ¿verdad? Entonces le dice el profeta Samuel, recordando a Oseas, le dice, porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque Saúl le dice a Samuel, no, bueno, yo dejé unos cuantos animales para ofrecerlos de sacrificio. Entonces cuando Samuel le recuerda estas palabras del profeta Oseas, porque misericordia quise, o sea, obediencia, y no sacrificio, sino conocimiento de Dios, que obedezcamos a Dios y que lo conozcamos a Él. Hay referencias que ustedes pueden tomar nota, hay referencias de esto en Mateo 9:13. Por el tiempo no podemos ir leyendo todo, pero hay referencias que tienen que ver con esto en Mateo 9:13 y en 12:7. Dios, no hay necesidad. Bueno, hermano, si lo tienes ahí a la mano, léalo, por favor. Sí. Mateo 9:13 dice, id pues, llamamiento de Mateo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Y 12 qué? 12:7. Bueno, 12:7 dice así. Y los discípulos recogen espigas en el sábado, se llama el capítulo. Y si hubieseis comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Okay. Miren, hermanos, gracias, hermano Alfredo. Lo importante que es que ustedes observen, hermano, citaron textos del Antiguo Testamento, pero están también de nuevo recopilados en el Nuevo Testamento, porque es que el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento. Es una sola palabra, la palabra de Dios. Bien, continuamos. David es ahora el hombre de Dios. Se colocó primero a Saúl por desobediencia, Dios lo quita. Dios quita a Saúl y escoge a David. David era joven y le dice a Samuel que lo unja.
quiero pedirle, no está un poquito largo esa lectura. Pasamos ahora, sitúense hermanos en Primera de Samuel 7, del 1 al 17, pero no lo vamos a leer, hermano, porque no nos alcanza, tenemos que darle el espacio al pastor Corrales. Primera de Samuel 7, sitúense, Primera de Samuel 7, del 1 al 17. David fue el segundo rey de Israel. Fue escogido por Dios para dirigir el pueblo, ya que la desobediencia de Saúl hizo que Dios lo rechazara como rey. David fue elegido por Dios. David gozaba de la bendición de Dios. Por eso siempre David fue victorioso en las batallas. Tuvo muchas batallas y en todas siempre salía airado. Recuerden, muy joven, tuvo una lucha con un gigante que se paraba frente al pueblo de Israel a ofenderlo, ¿verdad? Y David, solamente con una honda y unas piedras bien afiladitas, derriba a este gigante. Dios preparó a David. Por eso fue el rey que más años gobernó en Israel. Hay un texto en la palabra de Dios donde se dice que David tenía el corazón como el de Dios. Fíjese esa tremenda comparación, hermano. Que David tenía el corazón como el de Dios. Su hijo Salomón. Ahora sí vamos a leer algo. Pasemos ahora a Proverbios. ¿Por qué Proverbios? ¿Por qué damos ese cambio? Porque Proverbios es el libro que escribe Salomón. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. El hermano Galet está por ahí esta noche, que no tengo acá en la pantalla, no puedo ver los nombres acá. Hermano Galet, ¿está por ahí? Buenas noches, sí señor. Gracias a Dios, hermano Galet. Por favor, hermano Galet, ubíquese Proverbios capítulo 1, capítulo 1, y va a leer del 1 al 19. Por favor. Ok, dice la palabra, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y conducta. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción del padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, a los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, programamos acechanzas para derramar sangre, acechamos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hablaremos riqueza de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Hecha entre nosotros tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas.
porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque el vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Amén. Hasta el 19, hermano Galé. Ok. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todos los que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Amén. Gracias, Pastor Galé. Muchas gracias. Bien, después les explico un poco más sobre los proverbios y por qué yo le doy importancia a toda la palabra de Dios, pero en especial, más adelante les contaré, en especial yo tengo una especialidad, algo sobre el libro de Proverbios. Pues más adelante les comento. Bien, Salomón es el hijo del rey David. Cuando Salomón llega a ser ese nuevo rey de Israel, le pidió al Señor algo. Le dijo, dame sabiduría. Eso lo vemos en el versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice, dame sabiduría. Principalmente, la sabiduría es conocer y practicar la voluntad de Dios. Fíjese bien, hermano, que la sabiduría encierra dos cosas de importancia. La primera es conocer a Dios. ¿Pero para qué? Para hacer la voluntad de Él. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. El temor, dice el versículo que el hermano leyó por allí, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, hay que aclarar esto sobre el verbo temor o temer. No es tenerle miedo al Señor. No. El temor a Jehová es poner a Dios en todo. Poner a Dios en todo. Darle a Él el primer lugar. Darle a Él la primacía. Acuérdense de aquel texto. Buscad a Dios en primer lugar. En primer lugar. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso en obediencia? Dice, y las demás cosas, lo que tú necesites, lo que tú deseas, yo te lo doy, yo te lo agrego. Ese es el temor de Dios. Buscamos a Dios, pero cumplimos la voluntad de Él. Dios nos habla de muchas maneras. Por medio de la Biblia, esta noche nos está hablando, nos está enseñando. Ustedes conocen el caso que aparece en Nehemías. Voy a pedirle al hermano Alfredo que rapidito para buscar los textos. Hermano Alfredo, búsquese allí Nehemías 22. Sí. Al 31. 22, 21 al 31. Algo especial que aparece en la Biblia. Nehemías me dijo 22, 21 al 31. y ya. ¿Qué? 22, 21. 22, 21 al 31. Nehemías solamente tiene 13 capítulos, creo. Sí. ¿Será que estoy equivocado acá en lo que escribí? ¿Verdad? Es el relato de Balaán. A ver si fue que me equivoqué aquí cuando escribí esto. Debe ser número. Perdón. Es número, ¿dónde está la? El número, Yo no es número. números. y el número 22. Gracias. Me equivoqué acá cuando hice la diapositiva. No, 22. Sí, 21 al 31. Todo el 22. Sí, del 21 al 31. Bueno, dice así, el ángel y la burra de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna
y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vino al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balán, y Balán se enojó y la azotó, y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balán: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. ¿He acostumbrado a hacerte así conmigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó ante su rostro. Gracias, hermano Fredo. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió todo esto? Por la desobediencia, por la, vamos a decir una palabra, por la terquedad, ¿verdad? Dios tuvo que llegar hasta este extremo de hacer que un animal le hablara, porque no entendía. Se volvió obstinado. El Señor nos habla a nosotros de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Por codicia. Por codicia, exactamente. Los regalos que le iba a dar el rey. Así es, exactamente. Gracias, hermano. Sí, Señor. Bien, mis hermanos, el Señor nos habla ya a nosotros, los creyentes, inicialmente a los que no creyentes. El Señor dice que en la vida hay 2 caminos. Uno es fácil de caminar, de andar con toda la facilidad, pero el otro es estrecho. El otro es estrecho, con más dificultades. Pero dice que el estrecho es el que nos lleva a la salvación. Por eso el texto que todos lo conocemos, Juan 14:6. ¿Quién me lo da de memoria? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Mire, en este corto versículo hay 4 enseñanzas. 4 enseñanzas. Es que es lo que nosotros debemos aprender, mis hermanos, que para eso estamos haciendo el estudio. Debemos sacar lo máximo de la palabra de Dios. Yo soy el camino. Es la primera. Es lo primero. Dios, a través de él, nos conduce a la vida eterna. Él es el camino. Segundo, ¿qué más? Es la verdad. Nosotros no podemos estar buscando verdades en filosofías totalmente diferentes a la palabra de Dios. Dios es la verdad. Dios es la vida. El soplo de vida de cada uno de nosotros, en los vientres de nuestras respectivas madres, lo dio Dios. Dios. Y ninguno de nosotros, ni el predicador más fuerte que haya, va a llegar al Padre, si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el intercesor. Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Fíjense cuántas enseñanzas hay en este corto versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El texto que vamos a dejar para memorizar esta noche
es el de Proverbios 1:7. Voy a pedirle a la hermana Yoleidis que por favor lo lea ahí en la pantalla. Amén, amén, bendiciones. Dice texto bíblico, memorizar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Me lo puede repetir, hermana Yoleidis? ¿No me escucha? Sí, lo puede repetir, sí, la escuché, pero quiero que lo repita. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Okay. Pastor Jorge, allá en Maicao, ¿qué me puede decir de este versículo? ¿Qué comentario puede usted hacer de este versículo? Si quiere, guíese por los colores que están allí, rojo, negro, puede guiarse por eso. Amén, amén, amén. Bueno, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Toda la sabiduría, todo el conocimiento viene de parte de Dios, pero en esa reverencia a Él, en esa obediencia a Él, porque el temor es obedecer al mandato de Dios, hacer las cosas en la manera en que Dios nos las enseña, o sea, conforme a la palabra de Dios. Y dice que los insensatos la desprecian la sabiduría, o sea, no aceptan la palabra de Dios. Aquellas personas que no reciben la palabra de Dios, que no aceptan la palabra de Dios, que no aceptan la enseñanza de Dios, son esas personas insensatas, son las que no reciben la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya he terminado, pero quiero decirles la importancia que es para mí el libro de Proverbios. Con mi esposa, Elena, por 14 años nosotros fuimos copastores en una iglesia muy grande aquí en Cartagena, la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Y manejamos el ministerio de los niños, cerca de 300 niños, desde Salacuna hasta jovencitos de 14, 15 años. El Señor nos permitió hacer 8 escuelas bíblicas. Y estudiando la teología, yo tenía que hacer mi tesis para el grado de la maestría. Y el seminario me dijo que enviara los nombres de 3 libros. Yo escogiera 3 libros de la Biblia y de ahí sacar el tema para yo desarrollar la tesis de grado. Uno de los libros que escogí fue Proverbios. ¿Por qué escogí Proverbios? Porque Proverbios es un libro de consejos para padres, para madres, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. Es un libro de consejos. La sabiduría que el Señor, que Salomón le pidió al Señor, él se la dio. Y por eso Salomón pudo escribir ese libro tan lindo que es de Proverbios. Entonces yo, en la lista, en los 3 libros, los 3 nombres de los libros, yo mandé el nombre de Proverbios. Y oré, y el Señor, deseo hacer mi tesis sobre el libro de Proverbios, lo que se haga tu voluntad. ¿Por qué quería yo Proverbios, mis amados hermanos? Porque yo quería dejar esa tesis, regalársela a la iglesia que estábamos sirviendo, para que ellos, pues, la desarrollaran allí más adelante, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, yo envié los 3 nombres de los libros y a los pocos días me viene la respuesta que haga mi tesis de grado sobre el libro de Proverbios. Yo hice mi tesis de grado sobre el libro de Proverbios, bastante exigente, muy exigente, una tesis de grado de mucha exigencia. Tuve mis asesores, gracias al Señor, y para la honra y gloria del Señor, esa tesis fue laureada, fue con la nota máxima. Gloria a Dios, pastor. Sí, gracias a Dios. Esa tesis hoy en día, pues yo le di mi autorización para que ellos la exploten,
hoy en día esa tesis de grado la han convertido en libros de estudio y lo están desarrollando en otros países. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No es para que me aplaudan, me feliciten, no, es para lo que les voy a decir ahora. Cuando terminemos este primer semestre, escúchenme bien, cuando terminemos este primer semestre, significa que veamos las primeras, déjenme yo miro acá para no equivocarme, que ya hayamos visto las primeras 6 asignaturas. Que hayamos visto las primeras 6 asignaturas. Escúchenme bien. Cuando terminemos el primer semestre, hayamos terminado las 6 asignaturas. Los estudiantes, solo los estudiantes que hayan cumplido con todo. ¿Qué es con todo? Los trabajos, las evaluaciones, el pago, y que haya terminado las 6 asignaturas, yo les voy a regalar mi tesis de grado. Se las voy a regalar. El mío me lo manda firmado, pastor. Yo, bueno, te lo puedo mandar firmado. Pues eso va a ser mío, te lo garantizo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por estar allí conmigo esta noche. De verdad que ha sido un gozo, una alegría grande. Cada lunes que llegamos a encontrarnos, el lunes pasado no fue posible porque estábamos en lunes festivo. Pero esta noche estamos acá y Dios mediante el próximo lunes, pues de nuevo estamos. Un abrazo para todos. Amén. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, amén. Pastor, muchas gracias. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Tómense su vasito de agua, su juguito, que vamos a seguir. Aquí no hay pare. Aquí no es, acá no es como en el colegio 15 minutos de recreo. No, aquí no hay. Toca seguir adelante. Adelante, compa. Así es. Antes de todo, voy a compartir toda mi pantalla. Me gustaría mostrarle algo que es muy importante y que está sucediendo en la actualidad. Sí supieron de que murió el presidente de Irán, ¿verdad? Sí, un accidente de helicóptero, iba con sus 2 escoltas y con el asistente. El ayatolá. Sí. Bueno, ahí nos damos cuenta y que el que se mete con el pueblo de Israel se mete con el Señor. Amén, amén. Eso mismo pensé yo, pastor. Gloria a Dios. Es cosa tremenda meterse con el pueblo de Dios y es poco de personas, entre esos nuestro presidente de acá de Colombia, haciendo locura y diciendo locura en contra del pueblo de Israel. Entonces murió el presidente de Irán y mandando condolencias y prácticamente flores. Entonces ya sabemos qué tipo de presidente tenemos que estar orando por esta nación, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que maldiga a Israel, Dios le devuelve esa maldición. Y el que bendiga a Israel, Dios le devuelve esa bendición. Amén, amén. Y nosotros como pueblo cristiano tenemos que estar bendiciendo al pueblo de Israel. Nosotros no somos partícipes de lo que diga el presidente antisemita que tenemos nosotros, comunista y socialista. Aunque a muchos pastores de pronto le duela, pero eso es así, es verdad. Entonces tenemos que estar orando porque tiempos difíciles se vienen, porque él es ahora mismo la cabeza. Y orar para que, bendito sea el Señor, haga algo con ese hombre y no termine de un día Colombia. Entonces, ahí en las noticias, Irán atacó a Israel, 300 misiles entre misiles y drones. Para la gloria del Señor, Israel se pudo defender. El 99% de esos misiles y drones fueron interceptados en el aire. Y después Israel contrarrestó. Definitivamente Israel está para defender su pueblo. Y ahí está Dios defendiéndolo a pesar de que Israel ha sido un pueblo rebelde con el mismo Jehová de los ejércitos.
pero Dios prometió desde Abraham que los iba a proteger. Y las promesas de Dios se cumplen siempre y Él es fiel, así sea que nosotros lo seamos. Amén, amén. Entonces, Número 25 y 19. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. amén. Así es que, de todas maneras, ya la historia de Israel está apuntada, está en la palabra del Señor. Ya cuando comencemos a ver lo que es escatología, vamos a entender un poco más este tema, que es de gran importancia para cada uno de los que estamos aquí presentes. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy con historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Cómo es que nosotros existimos? ¿De dónde salieron los evangélicos? Yo le pasé a usted un link, hice un blog para ir preparándolo clase por clase. Ya lo voy a presentar. ¿Lo estamos viendo? Sí, Ok, sí, pastor. listo. Ustedes apenas lo abran, aquí vamos a encontrar introducción o índices de tema, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la reforma protestante, que todas las etapas de la iglesia son importantísimas, pero esta reforma protestante fue el arranque de lo que nosotros somos actualmente. Y la iglesia moderna. Voy a abrir un momentico aquí este algoritmo, como yo le digo, se lo estoy presentando en estos momentos. ¿Lo están mirando? ¿Lo están viendo? Sí, amén. Ustedes pueden hacerlo desde allá, ¿ok? Con más tiempo lo pueden hacer, lo pueden mirar. Esta es una imagen simplificada de lo que es la iglesia, ¿verdad? Desde aquí comenzamos a ver los diferentes tipos de ramas de la iglesia cristiana, como los arrianos, los nicenos, ¿verdad? Entonces aquí se desprenden lo que son los petarquia. Eso con más calma lo vamos a comprender y más adelante, sino que les estoy mostrando para que ustedes vean la ramificación de la cual nosotros salimos. Porque es necesario que sepamos eso. Es muy necesario. En esta línea roja me voy a adelantar. En esta línea roja, aquí vemos lo que son los romanos católicos, que son 21 concilios orientales. Pero aquí en la franja verde tenemos lo que son los anabaptistas, tenemos los luteranos, tenemos los bautistas, unitarianos, restauracionistas, pentecostales, metodistas, los calvinistas, los anglicanos. También es importante saber de dónde salen lo que es las iglesias ortodoxas de los orientales. Y están los asirios del oriente, que son 2 concilios. Todo esto en general son cristianos o son cristianos todos, ¿ya? Sino con diferentes de pronto pensares, doctrinas, y entre eso están los católicos. Poco a poco vamos a ir entendiendo muchas cosas en el cual por qué una doctrina es así y la otra doctrina es asado, ¿ok? La idea de la teología es que nosotros nos vayamos introduciendo mucho más y vayamos investigando mucho más de lo que una persona normal lo hace. Por eso nosotros somos investigadores, ¿ok? Somos investigadores. Bien, aquí en la introducción del índice de tema, voy a dar clic y aquí vamos a ver que vamos a trabajar con la iglesia apostólica, ¿verdad? Siglo I después de Cristo. Nacimiento y expansión de la iglesia cristiana primitiva, el papel de los apóstoles y la predicación del evangelio, las persecuciones romanas, establecimiento de la estructura organizacional de la iglesia, esta parte es muy importante, y desarrollo de la teología y las doctrinas cristianas. En la segunda, que vamos a ver la iglesia primitiva, crecimiento y consolidación de la iglesia, ¿verdad? En el Imperio Romano, apologistas y defensa del cristianismo contra las críticas paganas,
surgimiento de las herejías, concilios ecuménicos y expansión del cristianismo hacia el este y el oeste. Le voy a hacer una pregunta, ¿qué quiere decir ecuménico? La palabra ecuménico significa que quieren hacer una sola religión, o sea, unir todas las doctrinas en una sola. Exacto. Ecumenismo es eso, unirlo todo en uno solo sin importar cuál es la doctrina tuya o del otro. Aparentemente se escucha que es bueno, pero ahí al final terminan mandando el de la cabeza del ecumenismo, que en este caso viene siendo la Iglesia Católica. El papado, así es. Tenemos también lo que es la Iglesia Imperial, que está dividida en lo que es el cristianismo con religión oficial del Imperio Romano. El papel del emperador de la Iglesia, el desarrollador del monasticismo y la vida escéptica. Esta parte del monasticismo es una parte importantísima y de ahí es donde sale Martín Lutero. ¿Ok? La Iglesia medieval, el papado como centro del poder religioso y político, el feudalismo y la Iglesia como terratenientes y señor feudal, las cruzadas y el conflicto entre cristianos y musulmanes. Esta parte de las cruzadas es un tema larguísimo, pero que nosotros lo vamos a resumir para entender bien qué es lo que ocurrió con las cruzadas, con los templarios, con el ejército de los católicos, porque los católicos tuvo su ejército personal, es más, todavía tiene ejércitos personales. El cisma de Oriente y la separación de la iglesia oriental y occidental, que es donde viene la iglesia ortodoxa. La reforma monástica y movimientos como los franciscanos. Vamos a incluir también los jesuitas ahí. La iglesia de la reforma protestante. Esta es la parte que más me fascina, pero todos los temas son importantísimos, ¿ok? Todo es importante. Tenemos el cuestionamiento de las autoridades papal y las prácticas de la Iglesia Católica por Martín Lutero, ¿verdad? Cuando publicó las 95 tesis, inicio de la Reforma Protestante, Juan Calvino y el desarrollo del calvinismo. Juan Calvino terminó peleando con Lutero, pero en lo que fue posiciones doctrinales, no a puño. Guerras de religión y conflictos entre católicos y protestantes y surgimiento de nuevas denominaciones protestantes. Y como último, la iglesia moderna y contemporánea, o sea, la que estamos viviendo ahora. Amén. La ilustración y desafíos de la fe religiosa, revolución y cambios sociales, movimientos misioneros, surgimiento de cristianos evangélicos y pentecostales, el concilio de Vaticano II y la renovación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le tocó renovar de forma drástica por los protestantes y desafíos contemporáneos con la secularización, la pluralización religiosa y el ecumenismo. Es un tema, mis queridos hermanos, importantísimo. Es un tema que definitivamente nos va a llevar a aprender mucho sobre la historia de la iglesia cristiana y de dónde salimos nosotros. Bueno, aquí en la iglesia apostólica me la voy a saltar un momentico, después nos vamos a devolver y vamos para la iglesia primitiva. Aquí está diciendo que se va la luz, municipios de Bolívar que no tendrán luz el 21 de marzo. O sea, mañana. Iglesia primitiva. Aquí hice un video, voy a tratar de poner más videos explicativos. Todo lo que está en el video está aquí escrito, ¿ok? O sea que nosotros lo podemos ver y después con calma leer. Son las mismas 7 iglesias de la antigua Tiatira, Esmirna, Éfeso, Pérgamo. Eso es lo que está en Apocalipsis capítulo 3. Me estás hablando de las 7 iglesias, ¿verdad? Eso aparece en Apocalipsis, pero ahora nosotros lo que vamos a ver es la historia de la iglesia primitiva, cómo surgieron esas iglesias, cómo se propagó.
Pero ahí no vamos a mencionar precisamente esas 7 iglesias, aunque hace parte también de la historia. Bien, la iglesia primitiva. Me van a decir si escuchan el audio. La iglesia primitiva, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de los ¿Lo escuchan? Sí, pastor. Ok, perfecto. Entonces voy a abrir aquí. apóstoles. La iglesia primitiva, también conocida como iglesia antigua, abarca el período comprendido entre el nacimiento de Jesús y la muerte del último apóstol, alrededor del año 100 después de Cristo. Fue una época de gran transformación y crecimiento para el cristianismo, marcada por la predicación del Evangelio, la fundación de comunidades, la persecución y el desarrollo de la doctrina. Nacimiento y primeros pasos. Jesús y sus discípulos. La historia de la iglesia primitiva comienza con Jesús de Nazaret, quien durante su ministerio formó un grupo de discípulos a los que enseñó sus valores y los preparó para llevar su mensaje al mundo. Tras su muerte y resurrección, los discípulos se convirtieron en los pilares de la naciente iglesia. Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos reunidos en Jerusalén experimentaron el descenso del Espíritu Santo. Este evento se considera el nacimiento oficial de la iglesia, ya que marcó el empoderamiento de los apóstoles para predicar el Evangelio con fuerza y convicción. Predicación y expansión. Los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá, predicando el mensaje de Jesús y estableciendo comunidades de creyentes. Estas comunidades, conocidas como iglesias, se reunían para orar, estudiar las Escrituras, celebrar la Eucaristía y compartir su fe. Características de la iglesia primitiva. Comunidades vibrantes. Las iglesias primitivas eran pequeñas comunidades unidas por la fe y el amor a Dios. Se caracterizaban por su fervor religioso, su compromiso con la justicia social y su apoyo mutuo. Liderazgo compartido. En las primeras comunidades, la autoridad no se concentraba en una sola figura, sino que se distribuía entre diferentes líderes, como apóstoles, profetas, maestros y ancianos. Persecución y dificultades. La iglesia primitiva enfrentó una fuerte persecución por parte del Imperio Romano, que veía el cristianismo como una amenaza a su orden y tradiciones. Los creyentes fueron sometidos a arrestos, torturas e incluso la muerte. Desarrollo doctrinal. A medida que la iglesia crecía y se enfrentaba a nuevos desafíos, se fue desarrollando un cuerpo doctrinal sólido. Los primeros cristianos reflexionaron sobre las enseñanzas de Jesús y las aplicaron a su contexto, sentando las bases para la teología cristiana. Muerte de los apóstoles y legado. Consolidación y expansión. A pesar de la muerte de los apóstoles, la iglesia primitiva continuó creciendo y consolidándose. La segunda generación de cristianos, formada por discípulos de los apóstoles y nuevos conversos, llevó el mensaje de Jesús a nuevos lugares y sentó las bases para la expansión del cristianismo en los siglos posteriores. Legado. La iglesia primitiva dejó un legado invaluable para el cristianismo. Su ejemplo de fe, perseverancia y amor al prójimo sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo. Recursos adicionales. Wikipedia. Enlace a Wikipedia. Historia del cristianismo. Bueno, ya se van a dar cuenta cuáles son esos recursos. Siempre me gusta dejar todo eso así. Como vemos, la iglesia primitiva, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de los apóstoles. Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años y duró 3 años de ministerio. Cuando yo leía esta parte, yo le decía, Señor, hay personas que, como mi hermano Pablo, él se llama Pablo, ay, se me olvidó el apellido, de la iglesia de Bethesda aquí en Turbaco. Ese varón duró 50 y pico años siendo pastor. El Señor se lo llevó a los 96 años. Pablo, ay, santo Israel, se me olvidó el apellido, pero bueno, tremendo varón de Dios, lo conocí, fuimos amigos, bueno, el Señor tuvo misericordia y ya le estaba diciendo que se quería ir, la esposa a los 90 años. En fin, ¿por qué digo eso? El Señor duró 3 años de ministerio y discipuló a los apóstoles y los apóstoles fueron los encargados, ¿verdad?, de trabajar arduamente para poder regar el evangelio, poder predicar el evangelio. Y el último apóstol que murió y que tuvo el privilegio de morir de viejo, ¿quién fue? A ver,
Apóstol Juan. El apóstol Juan. Juan. Totalmente, el apóstol Juan. Bueno, como ven, ahí en el video va rapidito, pero me gustó colocar el video, lo hice ayer, y les va a quedar a ustedes como material de trabajo. Entonces, la iglesia primitiva desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de los apóstoles, la iglesia primitiva también conocida como la iglesia antigua, ¿verdad? Abarca desde el periodo de nacimiento del Señor Jesucristo hasta el último apóstol que murió aproximadamente año 99, año 98, y ahí lo redondearon año 100 año 100 después de Cristo, que fue el apóstol Juan, ¿verdad? Fue una época de gran transformación y crecimiento para el cristianismo y marcado en la predicación del evangelio y la fundación de las comunidades. Acá en esta época, ellos les tocaba reunirse de manera clandestina prácticamente en los hogares. No tenían una iglesia que ponían un nombre al frente, iglesia no sé qué, para que la gente llegara. Ahí había algo que contrarrestaba eso y era que estaban los judíos, ¿verdad? Los judíos con la ley mosaica y esa parte, ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. No aceptaban entonces a los 12 apóstoles. Así es. No aceptaban como hijo de Dios. Entonces, en el nacimiento de estos primeros pasos, ¿verdad? Jesucristo, como les dije, entrena a los discípulos. Lo que nos enseñó el Señor, lo que nos enseñó Todopoderoso nos enseñó fue que nosotros debemos de hacer lo mismo, hacer discípulos y predicar este evangelio, ¿verdad? Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, el Señor enseña a los apóstoles. Y resulta que todo se consolida en el día del Pentecostés. ¿Por qué será que se consolida todo ahí? La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 1:8. 1:8. Fuera de eso, el Señor se los dijo. No hagan nada hasta que venga el Espíritu Consolador. Por eso es tan necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que nosotros hayamos recibido al Señor en nuestro corazón antes de servirle. A veces hay personas que tienen el deseo de servirle, pero le hace falta ese paso y hay que ayudarlo a dar esos pasos. No de pronto lanzarlos al mar tan jovencito, por decirlo así, porque se los traga el tiburón. Entonces, por eso es necesario, el Señor lo sabía, no vayan a salir, esperen el Espíritu Santo. 45 días, si no me equivoco, después de la muerte del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y pasaban juntos y unánime, orando, perseverando, esperando. Y la fe de que iba a venir el Espíritu Santo. Tremendo, ¿eh? Entonces, la predicación y la expansión, los apóstoles impulsados por el Espíritu Santo se dispersaron, ¿verdad? Por todo el imperio romano y más allá, predicando el mensaje del Señor Jesucristo y estableciendo comunidades de creyentes en todas partes, en Galilea, en Capadocia, en todas partes, hasta el fin del mundo, como dicen ellos, porque el fin del mundo era en el entorno donde ellos estaban, porque ellos no viajaban para otros continentes, ellos estaban en el mismo continente. Entonces, las características de la iglesia primitiva son las siguientes, ¿verdad? Comunidades vibrantes. Y estas características nosotros también debemos de tomarlas como ejemplo para ponerla en práctica. Las iglesias primitivas eran pequeñas, comunidades unidas por la fe, por el amor a Dios. No sé si ustedes han escuchado, y yo lo he escuchado muchísimo, donde dice, iglesia pequeña se siente mucho más el amor de los hermanos que las iglesias grandotas, de 500 personas, de 800, de 1000, de 2000 personas. La gran mayoría de estas iglesias que son tan grandes, los hermanos no se conocen. En cambio, las pequeñas se conocen y oran unos por los otros y es muy bonito ese compartir. Tenemos el liderazgo compartido en aquella época. Yo digo que todavía se sigue ese liderazgo compartido porque no se debe de centrar todo en una sola persona. Por eso se necesitan los ancianos. Eso ya es la constitución de las iglesias.
Entonces, el liderazgo compartido en las primeras comunidades, aquí habla sobre los ministerios de cada persona. ¿Quién me recuerda cuántos ministerios son? Básicamente 4. El apostolado, el maestro, evangelista. 5. Y el pastor, son 5. El profeta. Son 6. 5, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Y maestro. Ahora, cuando se están mencionando en ese orden, no quiere decir que el uno sea más importante que el otro. ¿Ok? Total. Todos son importantes. Todos los ministerios son importantísimos. Bueno, y fíjate que ahí de último está el maestro, pero no que el maestro sea de último. Desarrollo doctrinal, ¿verdad? En esa época hubieron concilios, comenzaron a reunirse, comenzaron a organizar la doctrina y, y fue la base fundamental para lo que nosotros sabemos en la actualidad. La verdad es que nosotros somos muy afortunados porque todo lo que nosotros sabemos ya ellos los estudiaron, lo organizaron, etcétera. Entonces, ahí viene. Pastor Jesús, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? sí. Dígame. Referente a lo que estamos viendo, ¿cierto? La iglesia primitiva. Y usted nos está introduciendo allí que empezaron por grupos pequeños a expandirse. Pero hoy por hoy vemos que uno tiene que estar afiliado a un concilio, pertenecer a cierta, o sea, sí, a los concilios aquí terrenales, ¿cierto? ¿Eso sucedió desde el principio o eso vino después de tantas reformas? O por ejemplo, eso lo de Martín Lutero con el señor Calvino, creo si no estoy mal, que se separaron, que se revolucionó todo este asunto. Entonces, ¿de dónde provienen los concilios? O sea, ¿por qué la iglesia tiene que estar afiliada a un concilio? O sea, por un orden, explíqueme esa parte ahí. Bueno, mire. O eso fue así desde el principio. Desde el principio, mira, desde el principio, vamos a hablar del principio y después vamos a centrarnos ahora con los concilios que están en la actualidad. En el principio, cuando Cristo muere y se marca en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, el inicio de la iglesia, todos se regían, era por las enseñanzas de Jesucristo. Ahí no habían denominaciones, lo que pasa es que ahora hay muchas denominaciones. Pero para efectos legales de los países, eran necesarios los concilios para otorgar lo que son las personerías jurídicas. Entonces, al principio no habían poquitos concilios. En la actualidad, como los gobiernos han dado carta abierta, entonces las personas ya toman sus personerías jurídicas y sus trámites legales. Por ejemplo, hay personas que no quieren estar con ningún concilio y tienen una iglesia numerosa de 300, 200 personas y ellos mismos hacen las diligencias para abrir su propia personería jurídica, por lo cual no están con ningún concilio. ¿Qué pasa con los concilios que en la actualidad, que en estos momentos, como tienen la experiencia, tienen años en eso, ellos asesoran? Por lo menos donde yo estoy, nosotros no estamos en sí con ningún concilio. Nosotros estamos amparados por una federación de iglesias, ¿ya? Esta federación de iglesias, ¿qué es lo que hace? Ayuda a las demás iglesias para que salgan adelante, ayudarlos a que saquen su propia personería jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, le podemos llamar concilio, pero concilio de Cristo, en aquella época en la iglesia primitiva. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, hermano Jesús, perdona, hermana Yesenia, hermano Jesús, yo quiero agregar lo siguiente. Claro. En la Reforma, en el año 1517, no solo fue Martín Lutero, habían 3 reformadores más: Zwinglio, Calvino y John Knox. Cada uno de ellos, aunque eran cristianos todos, pero cada uno de ellos
dio, digamos, como una interpretación diferente a las Sagradas Escrituras. Y, por ejemplo, Calvino se dedicó en Francia a enseñar la palabra. Lutero en Alemania. John Knox en Escocia. Pero cada quien de ellos fueron interpretando, no digamos con errores las Sagradas Escrituras, sino a la manera como el Espíritu les daba a ellos. Y de allí nacieron lo que hoy conocemos nosotros como todas las denominaciones, los concilios, que no son malos, como dijo el pastor Corrales. Esto es con el fin de que haya una organización dentro de un Estado, para que el Estado, por ejemplo, el Estado colombiano, da la personería jurídica para que se pueda tener abierta una iglesia. Aquí nosotros, por ejemplo, en Colombia nos regimos, nuestra entidad que nos maneja desde Bogotá se llama Cedecol, Centro de Iglesias Cristianas de Colombia. A través de ellos se consiguen siempre las personerías jurídicas. Adelante, hermano Jesús. Muchas gracias. Muy edificante la intervención. Ahora que estemos y lleguemos a lo que es la reforma, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas hermosas, porque yo digo que todo esto es hermoso y es necesario que la sepamos y no está señalando este tiene la razón, este no la tiene. Todo esto ha sido para edificación de nosotros. Voy a dejarle una pregunta para que la vayan pensando. Más adelante la vamos a discutir. Y es que por lo menos Calvino, para lo que es lo de la reforma, que no hemos llegado, sino que le voy a dejar la pregunta, decía que la salvación no se perdía, pero Lutero tenía otra percepción de que sí se podía perder. Entonces, le dejo esa pregunta. ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que la salvación no se pierde? Paramos ahí, después lo discutimos más adelante. Bien, entonces, aprovechando este momento que estamos aquí junticos, les voy a pedir un favor. Aquí hay unas preguntitas, un taller de 5 preguntas con respecto a lo que acabamos de ver de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuáles fueron los eventos claves que marcaron el nacimiento y el desarrollo inicial de la iglesia primitiva? Segundo, ¿cómo era la vida en las comunidades de la iglesia primitiva? ¿Qué valores y prácticas caracterizaban estas? Número 3. ¿Qué desafíos y persecuciones enfrentó la iglesia primitiva en sus primeros años? ¿Cómo respondieron los cristianos a estas dificultades? Número 4. ¿Cuál fue el papel de los apóstoles en la expansión del cristianismo y el desarrollo de la doctrina cristiana? ¿Qué legado, número 5, ha dejado la iglesia primitiva para los cristianos actuales? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Y aquí hay unas preguntitas adicionales para contestar. Entonces, le aprovecho para hacerle esta pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos claves que marcaron el nacimiento y desarrollo inicial de la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que marcó? ¿Quién me puede decir? Con sus propias palabras, sin miedo a equivocarse. Sin temor a equivocarse. Sin temor a equivocarse, exactamente. La iglesia primitiva surge, primeramente, el hecho de la muerte de nuestro Señor Jesús, en donde los apóstoles, siguiendo el mandato que él establece en Mateo 28 y 19, donde nos dice ir por el mundo y predicar el evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos salen a cumplir esa misión, la misión de la Gran Comisión. Y es cuando empiezan a darse reuniones, reuniones y a predicar la palabra. Tanto que en Antioquía es cuando surge por primera vez el llamado de cristianos. En la ciudad de Antioquía se le llama por primera vez cristiano. Y es cuando de ellos ahí parten entonces a llevar la palabra de Cristo. Entonces cuando surge el término cristianos. Y ahí donde pienso yo que se forma la iglesia primitiva. Pequeños grupos donde se deliberaba, se hablaba de los hechos de Jesús, de todo lo que nuestro Señor Jesús había hecho en su andar en los 2 años y medio que estuvo en la conformación de la iglesia. Bueno, mire, hay algo que marcó definitivamente el arranque de la iglesia.
un acontecimiento que lo marcó. ¿Qué fue ese acontecimiento que marcó el arranque a la iglesia? El día de Pentecostés. Exactamente, el día del Pentecostés. La segunda pregunta ya me la contestó mi hermano, pero se la hago nuevamente. ¿Qué era la vida en la comunidad de la iglesia primitiva? ¿Cómo era esa vida? Todo lo tenían en común. Todo Y también todo lo tenían en común, creían juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra y esto que estamos compartiendo en esta noche, me ha venido hablando el Señor porque he venido tocando estos temas en la congregación, como volvernos a ese primer amor, a esa iglesia primitiva. Esto me confronta a mí personalmente y pues también con todo el respeto les pregunto a todos los que están aquí en esta plataforma, ¿realmente nosotros estamos viviendo como estaba la iglesia primitiva la iglesia actualmente? Esta congregación, la iglesia en esta actualidad, creo que le falta mucho, me atrevería a decir, por parecerse a esa iglesia primitiva. Y cabe resaltar que lo que Dios, nuestro amado Jesús, nos dice que Él no vino a abolir la ley y que todos los mandamientos que Él dejó en el Antiguo Testamento estaban bien dichos y bien escritos, pero Él lo que realmente lo declaró a sus discípulos: quiero que me ames a mí con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Pero sobre todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente estamos nosotros amando a nuestro prójimo como nosotros mismos? Yo he venido compartiendo esto porque el Señor me ha ido inquietando a hablar acerca de estos temas. Entonces, realmente yo creo que deberíamos, cada uno de nosotros, volvernos a esa iglesia primitiva, a esas primeras sendas antiguas, basado en el amor. Y que no somos perfectos, obviamente, y que cada día es una lucha para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dice, hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Amén. Pero esto hay que practicarlo, porque a mí el Señor me decía, es que amar es una decisión. Yo decidí amarlo y di a mi único hijo. Entonces nosotros muchas veces a boca llena, con mocos y lágrimas, yo te amo, Señor, yo te amo, pero de la boca para afuera, porque los hechos que nosotros hacemos, nuestras acciones, están muy lejos de lo que nosotros estamos declarando. Entonces yo pienso que para mí el amor, primero, es decisión, y segundo, hay que demostrarlo. Cuando uno tiene su pareja, uno demuestra que la ama. ¿Y cómo lo demuestra? Con sus acciones, con sus hechos. Los hechos son los que hablan, porque uno con la boca puede decir muchas cosas, pero las acciones dicen otras. Sí. Amén, amén, así es, hermana. Gloria a Dios. Fíjate que todo esto, cuando nosotros estamos estudiando la teología, no es únicamente un conocimiento más. Yo siento que cada vez que nosotros estudiamos un tema diferente, estudiamos teología, estudiamos algo, algo se va aprendiendo más en nosotros. Porque que el conocimiento no va a quedar únicamente con conocimiento, sino que viene con el Espíritu Santo y nos ayuda a mejorar. Por eso las personas estudiadas, podemos aportar un poco más y podemos poner ese granito de arena, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de pronto de la predicación de la iglesia, en el contorno y en todo. Para la gloria del Señor estamos aquí preparándonos cada día más, nos estamos apoyando. Fíjate, le cuento algo aquí entre nosotros y que nadie lo sepa. Pastor
al pastor Luis y mi persona estamos trabajando juntos porque hemos coincidido con el mismo pensar de hacer las cosas de corazón, ¿verdad? De hacer las cosas por amor al Señor. Nosotros sentimos que esto es una obra de parte de Dios lo que estamos haciendo y la idea es que esa llama que hay en nosotros cada día crezca más, ¿verdad? Para el amor de la predicación y tratar, como dice acá mi hermanita, de regresar a esos rudimentos de la fe, por decirlo así, de los primeros cristianos que se reunían todos los días. Eso no le importaba a qué hora, compartían su comida, el pan, hablaban, compartían la palabra. Era el anhelo. Bueno, Amén, amén. Esa era la finalidad de la iglesia en un principio. Lo establece Hechos 4:32. amén, amén, gloria a Dios. Cuarta pregunta, ¿cuál fue el papel de los apóstoles en la expansión del cristianismo y el desarrollo de la doctrina cristiana? ¿Cuál fue el papel de ellos? Que ellos fueron la base, ¿verdad? Llevar la palabra. Llevar la palabra. Fíjate, pero sucedió algo ahí. Ajá. Los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 4, se desesperan y intentan buscar el sustituto de Judas. Y no pidieron discernimiento al Espíritu Santo de Dios y lo eligieron ellos mismos, eligiendo a Matías, por suerte. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesús le tenía el sustituto a Judas ya preparado, que era Pablo. Sin embargo, hicieron una muy buena labor porque extendieron la palabra, como él le dijo, en toda Judea, Samaria y hasta en los confines de la tierra, como le dice nuestro Señor Jesús en Mateo 28:20. El fundamento de los apóstoles es la piedra angular que es Cristo. Y nosotros que hemos aprendido, ¿verdad? De lo que ellos escribieron. Pues ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor. Y ha sido de gran guía, ayuda y de gran bendición y salvación para todos. Amén. Bien. ¿Cuál fue el papel? Bueno, ya sé. El 5 y última pregunta. ¿Qué legado ha dejado la iglesia primitiva para el cristianismo actual? ¿Qué legado? Bueno, ha dejado el amor, la unión entre que nosotros como pueblo, como cristianos, tenemos que estar unidos en un solo espíritu y Amén. compartir. Amén. Amén. Totalmente. Amén, amén, así es, hermana. Amén. Que nunca nos cansemos de predicar la palabra, así como lo hacían Así es. ellos. Que la iglesia Hay también el ejemplo de esforzarse y de creer, aunque no veamos físicamente al Señor, fue una fe muy especial, sobre todo un ejemplo bien hermoso para que todos los que en este tiempo estamos viviendo, esperando al Señor, podamos seguir adelante, creciendo pese a las dificultades, aunque ellos lo vivieron físicamente, todas esas dificultades, nosotros las estamos viviendo muchas veces físicas y espiritualmente. Algunos son torturados, son callados, de pronto no aquí en nuestro país, pero en otros países, y siguen creyendo porque hay un ejemplo de que el que siga a Cristo sea fiel hasta el final. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia primitiva también dejó el legado del perdón y la reconciliación. Muy bien. Excelente. Bueno, La iglesia primitiva era una iglesia de oración. así es. Esa es una parte que nosotros debemos de tomar por ejemplo, ¿verdad? La oración. Oraban sin cesar. Para terminar, Casas aparte para orar. así es. Para terminar la clase del día de hoy, que les voy a dejar como tarea a ustedes para que terminen. Vamos a terminar.
Si quieres seguimos. Está sabroso. Nos vamos de vigilia, nos vamos de vigilia, mi hermano. Yo lo veía ahí en el kiosquito usted hasta las 11 de la noche, 1 de la mañana. A usted y al hermano Javier. ¿Tú estás recordando eso? Claro, mi hermano. Yo me acuerdo que ustedes se sentaban ahí con la palabra, hermano, con la espada en la mano. Tremendo, mi hermano. Me hiciste recordar esos tiempos. La verdad es que nos quedábamos hasta tarde. Hasta tarde. Hasta la 1 de la mañana, hace 20 años. Gloria a Dios por eso, pastor. Amén. Esos son los pilares, el fundamento del conocimiento y la espiritualidad que usted irradia hoy día. Amén, amén. Gloria a Dios. Estos días estuve hablando con él, nos saludábamos. Él es mi maestro. Él es mi maestro. Y va a ser mi maestro hasta el final. Porque siempre que necesito algo voy donde él. Bueno, la iglesia en el Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? La iglesia en sí comienza la explicación en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Y se llama histórico es por eso, porque muestra la historia del nacimiento de la iglesia primitiva. Y aquí vemos unas circunstancias hermosas. La iglesia de Hechos de los Apóstoles, una breve explicación, ¿sí? Seguimos en el Hecho de los Apóstoles, todavía estamos escribiendo. Bendito sea mi Señor. Aquí hay unos puntos clave. Nada más le voy a leer los títulos de los puntos clave. Ustedes se van a encargar de estudiarlo. Siempre hay que despertar e incentivarlos a que ustedes investiguen, que lean. Ahí lo tienen en la misma página, lo van a tener. Nacimiento en Jerusalén, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Fundación de comunidades, que lo estuvimos hablando ahora. Liderazgo, organización, porque ese liderazgo comenzó a organizarse. La persecución y los desafíos de la iglesia primitiva de aquella época. Hubo una persecución tremenda y la expansión del cristianismo. Entonces, aquí vemos que la importancia del Hecho de los Apóstoles ofrece una visión invaluable de los inicios del cristianismo y su impacto en el mundo antiguo. El libro nos muestra cómo el mensaje de Jesús se difundió rápidamente a pesar de los obstáculos y cómo se forman las primeras comunidades cristianas. Eso fue un milagro de Dios, cómo se expandió tremendamente el cristianismo, ¿verdad? Claro, porque ahí estaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comenzó a convencer a las demás personas. Entonces, les voy a dejar de tarea esa parte para que la lean. Ya el link yo lo coloqué ahí en la plataforma para la honra y la gloria del Señor. Bueno, espero que le haya gustado la clase del día de hoy, tanto como la de mi pastor Luis Vázquez y esta nueva asignatura que es Historia de la Iglesia. Apenas estamos empezando, es la primera clase y ya yo estoy viendo un augurio muy bueno de aprendizaje en ambas asignaturas. No sé si quieren decir algo, cómo les pareció la clase, les gustó el tema o los temas que hemos visto. Excelentes, interesantísimos, porque, bueno, hay que entrarse en lo profundo, en el nacimiento, en el origen de lo que se está estudiando. Y la iglesia nace allá precisamente. El punto de partida es nuestro Señor Jesús, pero la iglesia en sí tiene una connotación especial, que todo gira en torno a su palabra. Aunque desde antes, porque fíjese que en Génesis se llamó sacerdote a Melquisedec, y esa sumisión y esa obediencia que llevaba Abraham y la gracia que halló Noé en Jehová, ya eran los primeros indicios de la manifestación de la gracia de Dios en cada individuo. Y lo que bastaba era encontrarse para crear unos centros como decirse, unos centros de acopio de conocimiento, para difundir esas enseñanzas. Y nuestro Señor Jesús, cuando dice lo que dijo la hermanita ahora, que Él no vino a abrogar la ley, porque ya la ley estaba cuando Moisés, sí, pero le dieron una mala interpretación, porque la ley como texto, como letra, es letra muerta.
Eso lo vemos hoy día en la Constitución, en los códigos civiles, penales. Porque la misma palabra de Dios dice que la ley no vino para el justo, la ley vino fue para el transgresor. Y la ley no está hecha para los que obedecen la palabra de Dios. Entonces cuando nuestro Señor Jesús viene y dice, no, que es que yo no vengo a abrogar la ley, que le hicieron 10.000 preguntas, a ver si de pronto le imputaban algún cargo de transgresión de la ley, para llevarlo ante los jueces. Y él dijo, no, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo simplemente a cumplirla, pero vengo a dársela, a hacerla que la cumplan en una forma más espiritual. Entonces, sí, interesantísimo esa parte que hemos tocado o que tocaron ustedes como tutores hoy, porque nos amplía más el conocimiento del origen de la palabra. Gracias, pastores. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, para la semana que viene, seguimos en estas asignaturas y que sea el Señor ayudándonos, ¿verdad?, para comprender un poco más lo que nosotros necesitamos saber. Dice la palabra del Señor que aquí en la tierra habrán cosas que no podemos contestar, pero que allá arriba en el cielo le preguntaríamos al Señor. Y tengo por seguro que hay varias preguntitas de parte mía que le voy a preguntar al Señor. Bueno, que tengan muy buena noche. Que Dios... Pastor, discúlpeme la interpelación, si es que alcanza a llegar, porque la fila va a ser interminable. Delante hay un poco también con ganas de preguntar. Nos colaríamos, porque primero entra la fila, entre usted y yo nos colamos. Mi hermano Alfredo, acuérdese que eres omnisciente, omnipresente. Amén, 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 amén. Él no puede contestar todo al mismo tiempo. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido, que Dios me los bendiga, un abrazo fraternal, gracias Isaura por haber entrado a escuchar un poco de acá de esta enseñanza, Delma, Jorge, Yesenia, Ana, todos los que están aquí presentes, que la gracia de mi Señor Jesucristo esté con ustedes, que sea el Señor bendiciendo a todos los pastores, ministros, líderes aquí presentes y a todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buena noche. Amén. Bendiciones para todos. Sean felices. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. Amén. Bendiciones, ministros. Bendiciones, consiervos. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Buenas noches. El Señor los guarde. Amén. Bendiciones.